columnista de diario El Universo y obviamente una mujer de derecho que conoce, que sabe de leyes. Mi querida doctora, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Gracias, Luisa, y permítame dirigir un cariñoso saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias. Doctora, la ley ya vigente de integridad pública, que dicho sea de paso, pues ya tiene no sé cuántas demandas en la Corte Constitucional, dará paso a lo que sería la declaratoria de emergencia del sistema judicial. ¿Qué debe preceder a esta acción para lograr la despolitización de la justicia y poder arrancar o erradicar la corrupción, hoy agravada por la compra de conciencias de jueces y fiscales con dineros del crimen organizado y del narcotráfico? Una pregunta muy interesante, Luisa, pero que da pábulo a abrir muchos caminos, como muchas rutas que hay que seguir. ¿Por qué? Porque es muy complicado encontrar en estos momentos gente que esté dispuesta a sacrificarse, y estoy hablando de gente honesta, responsable, alejada del narcotráfico, con ganas de servir a la patria. El problema está, a mi juicio, en el escogitamiento de jueces, fiscales, secretarios, etcétera, en que los sueldos son muy magros para aquellas personas que podrían, porque sí hay gente que estaría dispuesta a hacerlo, ir a desempeñar un puesto de esta naturaleza, pero no por un sueldo de $2,000 o $3,000. Entonces, si usted le paga a alguien formado con las características que acabo de enunciar, estarían sí tentadas a ir si usted les dice el sueldo es de $15,000. Por supuesto, sobre todo que justifique años de preparación, maestrías, incluso en el exterior. Y la probidad. Por supuesto. Y la probidad. Entonces hay gente muy capaz y muy proba, repito, sí. Pero dispuesta al sacrificio por $3,000 o $2,000, no. Entonces, no, ¿por qué? Porque esta gente, no todos por supuesto, porque hay que decir que, aunque lamentablemente es la minoría, que sí hay gente que se sacrifica y que sí está dispuesta a seguir administrando justicia con ese magro sueldo, pero de una manera honesta. Oiga, doctora, pero ahí ¿cómo se hace? Porque no se puede tampoco pagarles más, ¿en virtud de qué? No porque no deban, pero entiendo que hay una limitación para los servidores públicos en cuanto a lo que tienen que ganar o pueden ganar o deberían ganar. Porque no pueden ganar más que el presidente de la República, lo cual es también una farsa y una torpeza, pongámoslo así. Porque un presidente de la República no debe ganar $4,000 hasta $5,000. Porque el sacrificio que se hace es grande. Entendamos la gente que va noblemente a prestar toda su fuerza, su capacidad. Renunciando a su familia, renunciando a su vida privada y personal muchas veces. Y la exposición al peligro. En un momento como el que vive el país. Es. Y la exposición diaria que no estás haciendo las cosas bien, porque todo el mundo te critica, porque la gente no entiende que no se pueden hacer las cosas de golpe, que los resultados siempre se dan después de un camino que se recorre dependiendo del objetivo, ¿no? Ok, usted ha citado un punto. Hay gente proba, hay gente preparada, hay gente capacitada y con principios, pero que en primera instancia el tema del salario, que es un chiste para un cargo de esa envergadura y en una situación de riesgo como la que vive el país, que definitivamente no acompaña. Ese es un punto. ¿Qué otras acciones deberían preceder a una declaratoria de emergencia? ¿Debe declararse la emergencia en el sistema judicial? Yo sí creo, estoy totalmente convencida. ¿Cómo no? Si tenemos la podredumbre por todas partes, por un lado, y por otro, que el presupuesto es totalmente deficiente, porque el presidente actual del Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Godoy, dice que son más de $200 millones de déficit. ¿Cómo puede funcionar la administración de justicia? Y si usted va, los baños no existen, hay una carencia de aire acondicionado. ¿Cómo trabaja esa gente entre vidrios? Porque no pueden abrir ventanas y no tienen ni siquiera un triste ventilador. O sea, las condiciones, la infraestructura es
totalmente precaria. Eso será lo que habrá permitido permear por parte de la delincuencia frente a ese déficit millonario, bajos salarios, a que muchos terminen vendiendo el alma y la conciencia por falta de recursos. En parte sí, Luisa, porque ni usted ni yo, aunque nos ofrezcan el oro y el moro, vamos a vender una sentencia, por ponerlo así. Sin duda, sin duda. Sí. Hay valores y principios que no son negociables. Exactamente. Ahora, siendo que estamos claros, y yo creo que es el sentir de la ciudadanía efectivamente, de que hay que ir a una declaratoria de emergencia, ¿cómo evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad? Y que aquello pudiera dar paso, Dios no permita, a que se vuelva a meter la mano en la justicia bajo el justificativo de que hay que organizarla y dar paso a un consejo de la judicatura transitorio que pudiera tener metidas las manos de la política de turno para fines definitivamente no claros ni transparentes. A ver, dos cosas ahí. No creo, en primer lugar, que el presidente Daniel Noboa tenga esa intención. Ojo, me refería a la política en general, porque pues ya hemos visto que a lo largo desde el 2008 hasta acá han habido diferentes metidas de manos de diferentes partidos y movimientos políticos. Claro, pero todo depende del plan que se diseñe. No conocemos el plan, no sabemos cómo se va a hacer, simplemente se ha enunciado. Yo no creería que si el presidente Noboa establece un plan perfectamente diseñado, justamente para que esto no ocurra, porque ya sería el colmo. Imagínese, esto ocurrió en el 2008, doctora. Así es. Y además, lo que yo siempre he sostenido es que el Consejo Nacional de la Judicatura debe desaparecer. Si nació como un ente administrativo, y yo creo que para comprar lápices, computadoras y etcétera, podríamos tener una empresa que no tenga nada que hacer con la función judicial, okay, y que se encargue de administrar. Administrar es una cosa muy distinta a elegir jueces y fiscales. Efectivamente. No tiene nada que hacerlo uno con otro. Ok. ¿Por qué no podemos permitir que ese Consejo de la Judicatura, que en primer instante usted señala no tiene razón de ser ni de existir, y que si es que se queda vivo, debería solamente dedicarse a la parte administrativa de compras de implementos para el Poder Judicial? Y nada más. ¿Por qué no puede seguir, desde su respetable punto de vista, designando a jueces y a fiscales? Lastimosamente, porque desde que nació este Consejo de la Judicatura, y también debemos recalcar que, por supuesto, con las respectivas excepciones que además nos confirma la regla. Así es. ¿No? Ha sido un ente que lamentablemente, repito, se ha dedicado a ejercer presión sobre los jueces, presión sobre los empleados, y hemos visto además que el presidente, otrora presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, está encarcelado. De ingrata recordación. Exactamente. Y entonces vemos cómo toda una estructura criminal operaba desde la función judicial, desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, ese ente nunca debió haber nacido, consecuentemente debe desaparecer. ¿Quiere decir entonces que si se lo mantiene, existiría el riesgo per se de que se vuelva a contaminar aún con nueva gente? O sea, podría ser el riesgo inminente de que se contamine de política o de dineros del crimen organizado. Podría correrse ese riesgo, sí. ¿Por qué no? Ok. Ahora, ¿a quién le damos la facultad de la selección o escogitamiento de jueces y fiscales que hoy por hoy está también en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otro organismo que también está en entredicho y que también es fruto de la Constitución del 2008? Ese es otro organismo que que nunca debió haber nacido y que ahora, puesto que está, debe seguir la misma suerte del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo los desaparecemos? Eso es lamentablemente con una reforma a la Constitución. ¿A través de una constituyente o se puede hacer también a través de una reforma o enmiendas a la Constitución o reformas parciales? A mi juicio podría ser, sí, siguiendo este último camino que usted acaba de señalar. Ok, sí.
¿Cómo elegimos entonces a fiscales y jueces? ¿Debemos volver al pasado? Aunque a veces, recortando las coplas de Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor, creo que en este caso no se aplica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos hacer? Yo pienso que desde la academia la tenemos presente y ausente, presente muy poco, ausente muchísimo. Yo creo que conformando, hay gente muy, muy valiosa en la academia. Yo creo que por ahí podría ser una solución. Pero ¿quién haría la selección? Porque en su momento, y usted que es abogada, es doctora en leyes, podrá darme más luces, pero corríjame si estoy equivocada. En el pasado, a través del sistema de cooptación, se escogían a los integrantes, en este caso de lo que era la Corte Suprema, hoy Corte Nacional, lo hacía los mismos integrantes de la Corte. ¿Debiéramos volver a esa forma de escogitamiento o selección de los jueces? No, yo diría que no, porque no sabemos hasta qué punto hay esa contaminación. Entonces tampoco se puede correr ese riesgo. No, porque lo que necesitamos es una depuración absoluta. Bien. Es complicado, no es tan sencillo encontrarle una solución ideal, óptima, cuando por donde quiera que usted mire están los síntomas, las redes, las raíces de los narcos. Entonces, la sociedad nuestra está como bastante contaminada, destruida. ¿De dónde sacamos gente idónea? Bueno, yo creo que sí hay, poca, pero sí la hay. Ok, ¿cuál sería entonces el mecanismo menos riesgoso? Porque si usted me dice, usted que es una mujer estudiosa y que conocedora de la problemática, y que está en sintonía con el sentimiento popular de que algo hay que hacer porque no podemos seguir como estamos. Así es. Y de que partiendo de esa premisa, la iniciativa del gobierno nacional a través de este proyecto de ley que finalmente fue aprobado y hoy es ley de la República de integridad pública, valga la redundancia, se concibe la necesidad imperativa de ir hacia una declaratoria de emergencia judicial para rescatar a la justicia, para hacer una reingeniería judicial. ¿Cómo la hacemos? ¿Debe crearse un organismo? ¿Quiénes lo deben integrar? Porque me dice que no confiamos, porque esa es la realidad y es triste, y esto no se trata de personas, porque sé que también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual hay gente también valiosa. Así es. Ya, sí. Como también en el Consejo de la Judicatura, unos en funciones prorrogadas, no se puede meter a todo el mundo en un mismo saco. Así es. Pero, ¿qué salida tendríamos? Si es que se hacen las reformas que obliguen a que desaparezcan tanto el Consejo de la Judicatura como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tampoco podríamos correr riesgos de que lo haga la misma Corte Nacional de Justicia, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo crearíamos? ¿Qué salida o qué idea puede aportar usted para poder transparentar esa designación? En algún momento se creó, acuérdese, el que se lo llamó triunvirato. Para mí tampoco se actuó de la forma más transparente, lo siento decirlo, pero a mi juicio fue así. Pero debiera de crearse un ente temporal, obviamente, temporal, que se dedique a esta tarea, que no puede ser de 2, 3 días, de semanas, absolutamente no. Ok. Y mientras hacen ese trabajo que, como usted bien señala, no es de soplar y hacer botella, no es que se hace rápidamente y apurado. Hay un momento de emergencia. ¿Quiénes van a seguir al frente? Bueno, los que están actualmente, porque nadie los ha destituido, ¿no? Es decir, tampoco es esa la mira. Habría que destituir, obviamente, porque que hay que hacer una limpieza es absolutamente necesario. Ok, me queda claro entonces que en tanto y en cuanto, y si es que algún día el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social termina de elegir a quienes vayan a ocupar provisionalmente, lo entendería, ese Consejo de la Judicatura, mientras escoge un funcionario como el fiscal general de la Nación, que es otro proceso que también está ralentizado, porque no está el reglamento, porque ahora lo tienen que codificar, se crearía o se podría crear esta comisión o consejo temporal
para elegir a funcionarios definitivos, y los que hayan sido elegidos o seleccionados por el Consejo de Participación se mantendrían solo hasta que sean electos los de este Consejo temporal. Claro. Así sería. Claro, así sería. Ok. Sí. El perfil de los candidatos. ¿Cómo nos aseguramos de quienes vayan a conformar por parte de escogidos por este Consejo temporal sean las personas idóneas, incorruptibles, personas honestas, personas serias y transparentes? Bueno, lo primero, como le decía antes, si queremos sacar a estas personas que sí existen, pruebas, etcétera, etcétera, con conocimiento suficiente, con amor al pueblo y amor a la justicia, porque también de eso se trata. No les vamos a pagar los $2,000-3,000 porque no van a ir, no los vamos a encontrar dispuestos. Por supuesto. Pero sí tendríamos que darles un sueldo, repito, que a mi juicio podría ser de $15,000. Yo creo que sí habría gente dispuesta a hacerlo. Para eso habría que reformar entonces también este tema Claro. del salario, tanto del presidente, con senda responsabilidad sobre sus hombros. Con tristes $4,000. Por favor. Hoy digo tristes porque realmente que la vida está tan cara en Así el es. Ecuador que $4,000 se le van a usted en 5 minutos. Oiga, pero es que déjeme decirle algo, mi querida doctora, más allá de que yo coincido plenamente con usted, de que más aún en un país como el nuestro, donde la cosa está sumamente dura en todos los órdenes, ahí salta pues la gente, porque con un sueldo de $470, que es el salario básico que recibe un trabajador ecuatoriano y con el cual hace milagros, porque solamente la canasta básica familiar supera los $800, entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Oiga, ahí todo el mundo va a decir, ¿cómo? Los funcionarios van a ganar $15,000 y nosotros vamos a seguir ganando $470. Ahí habría que hacer un trabajo de explicarle a la gente la envergadura de ese trabajo. La envergadura, usted bien lo ha dicho. Acuérdese que nuestro sistema democrático se sustenta en un trípode, ¿no? Y una de las patas de ese trípode es justamente la función judicial. Y si nosotros no tenemos una justicia, una administración de justicia que funcione, pero que funcione de manera correcta, todo el mundo de alguna u otra manera tiene que ver con esa función judicial, como demandante o como demandado. Y no funciona, los juicios demoran años. Y si esto tiene que funcionar para que fulano de tal perciba, porque, a ver, la justicia en el Ecuador no es gratuita, no lo es. Porque lamentablemente hay un gran sector que recibe dinero del usuario para fallar en tal o cual forma. Y eso es conocido por todos. Lamentablemente es así. Yo no le he dado nunca un centavo a nadie para que haga lo que tiene que hacer. Es que eso sería fomentar pues la corrupción. Exactamente. El tener que estar sobornando y pasando la mano para que mi proceso camine. Es que eso es lo que se hace. Y si no, no camina, comenzando por los citadores. Entonces, mi criterio sería de que debemos de restituir las tasas judiciales. Porque, repito, la justicia no es gratuita. Hay juicios de cuantía determinada y juicios de cuantía indeterminada. Entonces, los de cuantía indeterminada que accede la gente pobre pagará $10, $20, lo que fuese. Oiga, doctora, pero eso va a alcanzar para llenar ese hueco de un déficit de $200 millones. Ok, tenemos nuevos jueces que van a ganar $15,000. Pongámonos en ese escenario maravilloso, en ese ideal de que se logran hacer las reformas para que el funcionario servidor público gane bien y entonces allí el crimen organizado se dé de bruces porque van a decir, no, pues si estos ganan bien, ¿para qué les vamos a ofrecer plata? ¿Verdad? Y la gente va contenta y comprometida, pero resulta que no tienen para el aire acondicionado, que no tienen para la banca, que no tienen para el papel, que no tienen para la tinta, para las impresoras. ¿Cómo se hace? Porque restituyendo las tasas judiciales, yo no creo que se recaben los $200 millones. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que de todas maneras tendría que, primero, si hay un presupuesto establecido, tiene que honrarse ese presupuesto, ¿verdad? Bien. Ya, eso es lo primero. Dos, que si hace falta compensar, el gobierno tendrá que sacar de alguna manera el dinero para que la pata de este trípode funcione.
Es que si no funciona la justicia, no funciona nada. Así es, por eso digo, es extremadamente importante, por lo que no debiera entonces de decir, bueno, lo que usted enunciaba antes, con toda lógica, yo obrero gano 400, 500 dólares y por lo que hago, por lo que sea, como lo hago, y resulta que este individuo de acá va a ganar 15,000, pues sí, lo que pasa es que este nos va a garantizar una vida plena, una vida en paz, ¿no? Entonces tenemos que aprender a dimensionar. Y en ese contexto, doctora, quiero apelar a su conocimiento, a su sabiduría, a la forma en la que usted llega con el mensaje, porque mucha gente nos está sintonizando y nos está escuchando. El hecho cierto de que si no tenemos una justicia fortalecida, robusta, definitivamente no vamos tampoco a poder luchar contra el crimen organizado. Habría que explicarles por qué. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque si va el narco y coima a la persona y le dice, mira, yo, aunque sí, algo que debiera de existir son los jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque a veces no solamente es cuestión de plata, ¿no? Recordemos lo de Pablo Escobar, plata o plomo. Dios mío, lindo. Entonces, si estamos ante esa disyuntiva, yo no voy a aceptar el dinero, porque no, jamás. Pero me están diciendo plomo, o sea, ¿es la plata o es la vida? ¿Qué hago? No puede ser ni lo uno ni lo otro. Y ya hemos visto cómo han sido asesinados funcionarios judiciales, fiscales y jueces. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Jueces sin rostro, fiscales sin rostro. ¿Por qué no? El doctor Carlos Julio Manuel tiene una propuesta muy interesante y él dice, pidámosles a las Naciones Unidas que nos financien, que nos ayuden, que venga gente del exterior a examinar qué es lo que está pasando en la función pública en general, no solamente en la parte judicial. Eso podría ser un aval, una garantía. Yo creo que sí, gente que no tiene nada que hacer con los nuestros y gente que no se conozca tampoco para evitar que sean perseguidos y terminen siendo asesinados. Dicho en otras palabras, con una intervención de un organismo internacional tan importante como las Naciones Unidas, podríamos garantizar la transparencia porque no se casarían con nadie. Exactamente. Es decir, ahí no hay, no, que mira, que somos amigos, que ven acá, que pongo tanto, pero quiero tener a mis jueces, quiero tener a mis fiscales. Exactamente. Porque así es como están operando estas mafias. Así es, efectivamente. Alguien totalmente imparcial, independiente y que no obedezca a nadie y que no se los conozca tampoco, para no ponerlos en riesgo. Por el momento en que los ponemos, los evidenciamos y los ponemos en riesgo, entonces va a funcionar el plato plomo. Ahora, aquello también implicaría o conllevaría el poder obtener el financiamiento para que la justicia no solamente cuente con los jueces sin rostros para tratar estos temas penales de narcotráfico o de los grupos criminales, sino también y de los otros jueces o fiscales, sino también que quede dotada de los recursos y de una estructura plena, limpia, robustecida y con recursos. Efectivamente, así es. ¿Y quién responderá por la administración de esos recursos, estimada doctora? Porque estamos hablando del escenario ideal en donde ya no haya ese Consejo de la Judicatura que ni siquiera quede como administrador, porque correríamos el riesgo, Dios no permita, de que otro Wilman Terán se reencarne en alguno de los que está allí, ya sea en funciones prorrogadas o no, Dios no lo permita, y resulta que seguimos en las mismas. Así que no sería nada difícil tampoco, vista lamentablemente la forma en que nuestra sociedad, por desgracia, se encuentra ahora estructurada, ¿no? ¿Quién debería entonces administrar? En el sistema judicial ideal que ya estamos nosotros dibujándolo en nuestra imaginación y que así lo vemos concebido, ¿quién debería administrar esos recursos? A ver, esto sí, estábamos hablando de la ayuda internacional, así ¿verdad? Es. No tendríamos por qué administrar medio centavo. Okay. Si es algo que viene de la ONU, sería la propia ONU la que tendría que decir, vamos a destinar tanto y eso lo vamos a administrar nosotros de alguna manera. O sea, que no tengamos
absolutamente nada que hacer con ese ente que estamos nosotros creando idealmente. Oiga, pero ahí van a salir esos que dicen, ¿cómo? ¿Qué tienen que hacer acá las Naciones Unidas? ¿Dónde queda nuestra soberanía? ¿Dónde queda nuestra independencia? Y entonces vienen y le carcomen el cerebro al pueblo, porque ¿qué van a querer? Pues que vengan de afuera, ¿no ve que se les acaba la teta? O es la soberanía o es la integridad de la vida. Entonces el pueblo sabrá escoger, y que opinen lo que opinen, no nos importa. Vamos adelante y seguimos. No nos importa. En el momento en que nosotros empezamos a ver de dónde vienen las piedras y nos detenemos, entonces terminamos sepultados. No, yo veo el camino así, expedito, lindo, para adelante, vamos. Doctora, creo que, y usted me va a perdonar con lo que le voy a decir y peor al aire, sí, pero yo creería que una figura como usted, y ojo, que no es que yo estoy promoviendo a la doctora, pero una mujer con una hoja de vida seria, prístina, transparente, con trayectoria, con conocimiento, que no anda vendiendo su conciencia ni su alma al mejor postor, ni por todo el oro y todos los tesoros del mundo, usted sería una muy buena carta para integrar una Fiscalía General de la Nación o para convertirse en una jueza o una titular de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué no? Una carta como la suya, mi querida doctora, sería un lujo. Perdóneme que se lo diga, se lo digo con todo el respeto. ¿No le interesaría a usted? A ver, gracias Luisa por todas esas buenas cualidades que usted acaba de atribuirme. Son la verdad, mi querida doctora, y todos lo reconocemos así. Gracias. Le cuento. Por 3 ocasiones me propusieron ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia. Y siempre dije que no, porque el sueldo no alcanza a cubrir mis necesidades y mi forma de vida. Por ¿verdad? supuesto. Con toda la honradez del mundo. Y a poco el señor presidente de la República tuvo la bondad de proponerme que sea su delegada en el Consejo Nacional de la Judicatura. Imagínese qué lujo. Y también dije que no. Además, Luisa querida, son esto... yo quiero a mi patria, yo he hecho bastante por ella hasta el día de hoy. Y a propósito voy a dejarle una invitación para que la haga pública. Muchas gracias, doctora, por favor. Aquí tenemos la invitación. Gracias. Esta es para Paul, que no está. Perfecto, se la vamos a entregar. Y esta es para usted. Y esta es para mí. Sí. Y aquí, si me permite, ¿puedo dar lectura? Claro que sí. Katia Murrieta Wong se complace en invitar a usted y a su distinguida familia a vivir un día en el Guayaquil del ayer, 18ª edición, con la participación del grupo de baile de la Corporación de Arte Iberoamericano, dirigido por el ingeniero Fernando Rebuti, y de los artistas Juanita Córdoba, Luis López, Gabriel Segarra, Hugo Huerta, Yanina Murga, Juber Segarra, grupo Los Compadres y la orquesta de la Cámara del Colegio República de Francia. La producción y dirección es de su autoría, mi querida doctora. Va a ser en el aula magna de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, planta baja del Centro de Convenciones. Esto va a ser el sábado 19 de julio a las 16 horas. Se agradece su puntual asistencia. Doctora, aquí voy a estar. Yo que siempre ando buscando espacios como estos, donde la cultura está a la orden del día, cuente con esta servidora. Gracias, así la esperamos y los esperamos, porque no necesitan invitación. Esto es totalmente gratis y esta es una de las facetas que yo tengo, porque, a ver, a mí me gusta el arte, ¿no? Me gusta el periodismo, me gusta por supuesto el ejercicio del derecho, donde me metió mi madre, que desconocía mi grito de que yo quería ser artista y no abogada, ¿ya? Pero siempre hago las cosas con mucha responsabilidad, y me gusta la investigación, o sea, yo tengo algunas áreas en las cuales trabajo siempre. Por supuesto. Ya, y si me voy a uno de estos puestos por lo que fuese, que yo ya le digo, no he querido nunca aceptar, tendría que dejar de hacer esas otras cosas que le apasionan y que me encantan. Sí, sí. Entiendo. Mi querida doctora, gracias por su comparecencia aquí en WQ Radio, en el Noticiero Nacional. Es un honor siempre tener su presencia y sus acertadas opiniones y comentarios, que valoramos muchísimo. Aquí nos va a tener. Gracias por la invitación, que la deja extendida, y espero volver a contar con usted para seguir analizando ese proceso
de esa reingeniería que hoy más que nunca requiere de la justicia de nuestro país. Gracias a usted, mi querida Luisa. Para mí realmente es un honor, es muy placentero conversar con usted, una mujer que también se sacrifica por su patria, porque esto de hacer este periodismo diario y en vivo y en directo no es fácil. Y yo la admiro por eso muchísimo. Además es usted una mujer íntegra. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Así que las verdades no se agradecen. Muy gentil por haber estado con nosotros y estamos en contacto para poder volver a conversar de cómo avanza ese proceso de reingeniería de la justicia en el Ecuador. Cuando usted guste, me tiene siempre a la orden. Mil gracias. Mil gracias también a nuestros queridos radioyentes y a nuestros queridos televidentes. Así es. Y que tengan una excelente semana. Y roguemos porque nuestra patria coja el rumbo que debiera. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos otra interesante entrevista porque vamos a conversar de cómo marchan los procesos de selección de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompañará el consejero Gonzalo Albán. Ya regresamos.